Jania Tapia. Muy bien, Jania. Adelante. Listo, ya te hice anfitrión. Gracias. ¿Ya pueden verlo? Ya, compañera. Ya. ¿Sí? Sí. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Jania Medina Tapia. Voy a presentarles la relación médico-paciente y los modelos. Para comenzar, me gustaría hablar un poco de historia. En aquellos tiempos remotos, los enfermos buscaban conseguir la mejor atención y ayuda para atender sus molestias. Entre ellos estaban sus familiares o amigos con el fin de sentirse mejor. Es así como empezaron a formalizarse las actividades curativas. En 1750 a.C. datan las primeras leyes, tanto políticas como de comercio, entre ellas las de salud, el Código Hammurabi, del mismo rey Hammurabi, en donde una de las de medicina que se decía era que si la operación de cataratas, si salía bien la operación, el paciente le pagaba 60 monedas al médico. De no ser así, perdía una mano. Entonces podía dejar de hacer sus actividades como médico. De ahí nos vamos al juramento hipocrático con los griegos, donde hablaban sobre las características. Sí. Perdón, Jania, antes de eso, recuérdales que de ahí surge parte de lo que después se publicaba y se decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, yo pierdo esto, tú también. Sí. Y de ahí mucho de lo que ahora conocemos en la medicina, digamos, convencional, la medicina que no se trata a través de homeopatía, sino de los alópatas, que somos nosotros, esa medicina se basa fundamentalmente o ha tenido su fundamento para hablar de lo que es medicina basada en las evidencias, porque en la actualidad ya no se acepta que tú no tengas evidencias y empieces un tratamiento que puede terminar en una forma funesta. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, el juramento hipocrático hace más de ya 2000 años hablaba de las características del médico, que era que tuviera conocimientos, que es la facultad de comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones. La sabiduría, que son los conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o experiencia. La humanidad y la probidad. Esta es la moralidad, la integridad, la honradez en las acciones. Y como podemos observar, en diferentes colores tenemos los principios bioéticos, en los cuales se menciona que los médicos tienen la obligación de respetar la autonomía de los pacientes, sobre todo en su derecho a tomar decisiones de acuerdo a sus valores y creencias. Los médicos tienen la obligación de resguardar el principio de no maleficencia en el sentido de evitar el daño. De la misma manera deben pugnar por mantener el principio de beneficencia, mantener el secreto profesional como sustento de la confidencialidad y buscar que sus decisiones sean justas y adecuadas para los enfermos. Esto lo veremos en la siguiente exposición, si no estoy equivocada. Bueno, ahora, la relación médico-paciente. ¿Qué es? Es la interacción que se establece entre el médico y el paciente con el fin de aliviar su padecimiento y prevenir enfermedades. Para que el médico pueda aplicar sus conocimientos al diagnóstico y tratamiento, necesita establecer diálogo o una comunicación efectiva, como ya lo vimos en la mañana, para tener un éxito terapéutico. Por encima de los avances tecnológicos, la relación médico-paciente es para la práctica médica imprescindible en la formación como médico. Para nosotros, como estamos en formación para ser médicos, es importante el comenzar a tener o a crear esa relación con nuestros pacientes, que es como lo veíamos en los ejemplos de la mañana, cuando el doctor nos pedía
o nos decía qué diríamos o qué haríamos en situaciones donde tenemos que dar malas noticias. El médico, en su condición de profesional, brindará ayuda de forma humana y sensible, y para él será un pilar el nivel de satisfacción, la atención médica. Reflejadas en parámetros, se dice que la relación médico-paciente debe saber ponerse en el lugar del otro, sentirse como él o ella, que sería la empatía, y disponer a ayudarse cuando se enfrenten a las dificultades. Dentro de los modelos de relación médico-paciente, la relación es interpersonal con connotaciones éticas, filosóficas, sociales, porque existe un rol en la sociedad que tiene al médico como un profesionista que tiene arduos conocimientos. De tipo profesional, porque sirve de base la gestión de salud, altruismo, confianza y solidaridad. Entre ellos hay modelos según el grado de participación, que son los principales tres: la relación activo-pasiva, la relación de cooperación guiada y la relación de participación mutua. La relación activo-pasiva, o también conocida como nivel 1, se produce en situaciones en las que el paciente es incapaz de valerse por sí mismo y el médico asume el protagonismo y la responsabilidad del tratamiento. Como podemos observar, esto sucede con una madre y un lactante, o en situaciones de urgencia donde el médico tiene que actuar de forma inmediata para salvaguardar la vida. Pero también existen algunos otros autores que a este tipo de relación le van a decir como la paternalista, ¿verdad? Esa relación en donde el que actúa como pasivo, que en este caso es el paciente, y el médico como activo, es el que toma las decisiones, es el que dice, hazle así, no le permito que haga aquello. Entonces es como si fuera el papá dándole las instrucciones al hijo, ¿sí? Entonces, en esa relación, el paciente prácticamente, pues, ¿cuál autonomía? ¿Cuál toma de decisiones? ¿Cuál justicia? Ahí podríamos caer en un plano de injusticia porque el médico tomó quizá una decisión fuera de lo adecuado y el paciente es el que paga las consecuencias. ¿Vale? ¿Qué más? Sí, era lo que iba a mencionar. Bueno, es que... Ay, perdón, entonces ya te robé las palabras. No, es que primero le encontré como 3 y después le encontré como 4. Pero sí, está bien. La relación cooperación guiada, que sería el nivel 2, o la dirección del médico y cooperación del enfermo. El paciente es capaz de cooperar y contribuir con el propio tratamiento, contestando preguntas, dando su opinión y realiza lo que se le pide. El médico dirige como experto, y esto ocurre en enfermedades agudas o crónicas o relacionadas a un padre y a su hijo, donde el padre es el que contesta las preguntas y hace que el tratamiento se lleve a cabo. Y en ejemplo de enfermedades agudas, la bibliografía mencionaba a la neumonía y en las crónicas a los diabéticos e hipertensos. Sí, también a los neumópatas, a todos aquellos que por alguna causa tienen enfermedad crónica y degenerativa. Sí. La tercera, que sería la participación mutua, o el nivel 3, que es el más frecuente, contempla el cumplimiento del tratamiento, las situaciones y actitudes relacionadas con la causa y evolución de la enfermedad. El paciente tiene una participación activa y el médico valora las necesidades, instruye, supervisa y aconseja. En este caso, el mayor ejemplo es un adulto o el paciente diabético, las enfermedades cardíacas o pacientes con enfermedades de vejez. A ver, entonces, Santos Cruz, ¿tú consideras que de estas la mejor sería la participación mutua o la de nada más de donde el médico toma las decisiones o cuál? Santos Cruz. Ah, muy bien. Vega.
Bueno, yo consideraría las dos últimas, la participación mutua y la cooperación guiada para, pues, consultas normales. Pero, por ejemplo, si de plano el paciente está inconsciente o tiene algún problema que le impida tomar decisiones activamente dentro de la consulta, pues creo que sí es necesario que sea activa pasiva, por lo que pues las tres más que nada, aunque sí, la Las primera tres sería no más en pueden ser. Estamos hablando de la ideal. Estamos hablando de la que mejor le pueda servir al paciente y al médico. Y aquí considere Doctor, que es en mucho o con mucho que tiene que tomar en cuenta la idiosincrasia de la gente. No es lo mismo que esté usted hablando y pidiéndole que participe activamente el paciente en alguien que vive en provincia, en Tinguindín el Alto o en San Juan Pelavacas, y si usted cree que es broma, no, existen, los lugares que le digo existen. Y resulta que San Juan Pelavacas es en el área de Guanajuato y Tinguindín es en Michoacán, y son idiosincrasias diferentes, costumbres diferentes, formas de pensar diferentes. Y no es lo mismo de un citadino a una persona que vive en zona rural. Entonces, debemos atender a esas costumbres y creencias y ajustarnos. ¿Qué dijimos en la mañana? Nos bajamos del pedestal y nos ponemos a la altura del paciente que apenas a veces nos entiende y nos comprende lo que queremos tener con él de correlación. Otras veces, quienes participan en esto son los hijos, porque el papá resulta que viene de provincia, lo trajeron al Hospital General Iztapalapa porque le dijeron que eran de los europeos, no sé si por el nombre o qué cosa, pero resulta que viene con la idea de que ahí le van a brindar lo mejor, pero no habla español, habla un dialecto. Y entonces el hijo o la hija mayores son los que hablan ese dialecto y entonces nos están haciendo la traducción. Vea el doble compromiso y el doble problema para que ahora entendamos la situación. Ahora Doctor, imagínese, mande. entonces depende de la situación en la que se Depende encuentra nuestro paciente. la situación, nos vamos a referir al hecho de que Bueno, por decir, dependerá. en este caso nos está dando el ejemplo de un paciente que no habla o bueno, tiene no habla Que español, es de provincia, que es de es de provincia, provincia, tiene, ajá, entonces pues tendríamos que adaptarnos a, bueno, estos tres tipos de participaciones, los tendríamos que ocupar en, bueno, en diferentes situaciones, ¿no? Está dando un claro ejemplo que es el señor por que viene de ejemplo, provincia. si usted tiene a un paciente que viene de provincia, pues como usted diga, doctorcito, como usted ordene, como usted mande, ¿qué tipo de actitud toma ahí? Él es pasivo y le está dejando la responsabilidad al médico para que él decida sobre él. A ver, don Juan o don Tiburcio, don Nemesio, a ver, por favor, ponga aquí su firma para que me autorice a que le hagan estos estudios de rayos X. Es que no sé escribir, doctorcito, no sé firmar. A ver, ponga su huella. Y le dice a la hija, que tampoco estudió más que la primaria, a ver, ¿dónde pongo la huella? Y resulta que no sabe ni a dónde va el sitio de la huella. Y usted le tiene que dirigir en todo. Pero entonces aquí entra la sagacidad como médico y usted le dice, a ver, don Juan, don Nemesio, don, como quieras. Mire, en esta rayita usted va a poner su huella, pero le voy a leer lo que aquí dice a los dos para que me lo entiendan. Y antes de que me digan sí, piensen bien. Yo le tengo que explicar todo para hacerlo que participe y de alguna manera tome una decisión sabiendo que estoy buscando un beneficio, no un daño para el paciente. Recuerde que usted siempre va a buscar el beneficio del paciente, no el daño. ¿Vale? Diferente sería que usted está como médico general en el servicio de urgencias, donde llega una paciente, le parece bien que llegue Odalis porque se estaba bajando del coche, iba a ver a su ginecólogo,
y que se le produce una maniobra en versión externa, anote ahí que es una maniobra de versión externa del tobillo. Y entonces la gente común dice, es que se me acaba de torcer el tobillo hacia afuera y ahora no puedo caminar, mire, ya se me inflamó, no puedo caminar y me duele mucho. Iba por una cosa y resulta que llega a urgencias con usted y le dice, se me torció el tobillo, porque ella nada más entiende así. Y resulta que Odalis, llega aquí el doctor Diego, ay, ¿ya viste eso, Odalis? Oiga, ¿no me da su autógrafo? ¿Qué es más importante, el autógrafo o ver el tobillo de Odalis? Es tobillo. El tobillo. Entonces, la paciente no es ignorante, pero no sabe medicina. Sin embargo, usted la trata como una paciente, se olvida de que es ahí famosilla en el ambiente del modelaje y lo que usted quiera, y que llega como paciente. Y le tiene que explicar que le va a realizar un estudio radiológico del tobillo para que venga de inmediato, porque va usted a llamar al ortopedista para que ya con las radiografías el ortopedista le pueda brindar la atención, revisión y tratamiento. Oiga, ¿y se me irá a empeorar? Bueno, vamos a ver primero las radiografías. Oiga, ¿no necesito un ultrasonido? Eso lo va a valorar el traumatólogo y él le va a decir si realmente amerita o no el ultrasonido. ¿Y usted no lo puede mandar desde ahorita? Vea qué actitudes tan diferentes que le está sugiriendo el paciente lo que quiere. Hágame esto, ¿no? Oiga, ¿y qué no me va a tomar ni un examen? Para esto, usted no tiene por qué acceder a todo lo que pida el paciente. Usted en ese momento marca sus límites y dice, a ver, señorita Odalis, los estudios que le voy a mandar son los específicos para el problema que usted tiene. Yo le puedo pedir laboratorios, pero será para hacerle un chequeo de otra índole, que en este momento no está justificado. O si usted quiere que se le haga un check-up, bueno, eso ya es otra cosa. Vea que usted no le dice no a la paciente, le está dando opciones diferentes como el check-up, pero que en ese momento no está justificado. Y en ese momento usted está indicando lo que debe de ser. De otra manera, bueno, se invierten los papeles y pues, dígame usted, Odalis, ¿qué quiere que le hagamos? A ver, preparen lo que la señorita diga, así le vamos a aceptar. No, tenemos que marcar una línea. No le estamos faltando al respeto, pero le estamos haciendo ver que quien lleva el control es el médico. Y él es el que marca la pauta y dice, vamos a seguir por esta ruta. ¿Ok? ¿Qué más, doctora? Síguele. Sí, entonces seguimos con los otros 4 modelos. Sí. El modelo paternalista es el que prevalece la actitud autoritaria del médico. El médico dirige las acciones y el paciente solo acata indicaciones. No se respeta la autonomía, ni la libertad, ni el derecho a decidir. Y como podemos observar en el ejemplo, dice, le voy a dar las mismas pastillas de la última vez. Y la paciente dice, pero doctor, solo me dan sueño, aún me duele el estómago. El médico, lamentablemente es lo único que podemos hacer. En el otro, que es el modelo dominante, se refiere a que el enfermo, con sus conocimientos y la información que tiene, es el que pide o exige determinados procedimientos, tratamientos y para su terapia. Lo que estábamos haciendo de Odalis, sí. ¿No? Lo que decíamos de Odalis. Y en el otro, el paternalista, en el que la paciente le está diciendo es que ya con esos antiinflamatorios, analgésicos o medicamentos no esteroideos, ya me arde mucho. No, pero pues ya no existe otra. A ver, espéreme. Entonces, ¿qué debo hacer? Debe preguntar el paciente, pero muchas veces es tan tímido o dada su falta de ciertos conocimientos, bueno, está bien, doctorcito, como usted diga, pero es que ya las otras ya no me las podía yo ni tomar porque me dolía mucho. En lugar de que el médico piense tantito, quizá tengo una gastritis medicamentosa por AINES, ¿por qué no piensa en eso? Y entonces ve otras alternativas y otras
posibilidades. La mando a interconsulta con un reumatólogo porque a lo mejor lo que tiene es una enfermedad articular degenerativa que requiere fármacos de tipo analgésico y antiinflamatorio. Pero no, si queremos siempre imponer nuestra prescripción, pues muchas veces no vamos a tener éxito. ¿Qué más, doctora? En el caso del modelo dominante, normalmente se da por la poca experiencia del médico y hay un abuso de autonomía. Como podemos ver en el ejemplo, dice el familiar, ¿está segura de que solo fue un esguince? Mejor hágale una radiografía y el médico, no es necesario, señora. En el caso del modelo de responsabilidad compartida, hay muy buena comunicación, se informa al enfermo o al familiar el pronóstico, el diagnóstico, tratamiento, riesgos y complicaciones, además de alternativas que él puede decidir. En este hay autonomía, juicio del paciente y hay orientación. El ejemplo dice, mi recomendación es que realicemos la cirugía lo más pronto posible, pero es su decisión. Y el paciente, muchas gracias, doctor. Si usted lo dice, creo que es lo mejor. En el caso del modelo mecanista, es la disposición administrativa con protocolos en la que no se puede elegir al médico o no puede darse la relación médico-paciente porque no siempre es el mismo el que lo atiende o quien está dando seguimiento a su historial. Mira, En este es el ejemplo clásico de algunas instituciones de salud, ISSSTE, IMSS, en fin, en donde, por ejemplo, en el de responsabilidad compartida, a ver, doña Jennifer, yo sé que usted tiene enfermedad crónica llamada colecistitis crónica litiásica y va a requerir usted un procedimiento quirúrgico, laparoscópico o abierto. ¿Cuál prefiere usted? ¿Sería así que yo me expresara? ¿Así le diría yo? No, sería explicarle cada una de las alternativas como costo-beneficio de cada una de ellas. No, pero empezando porque le estoy hablando en tecnicismos y lo primero es que para este tipo digamos, de relación, pues primero debo hablarle en palabras llanas. Mire, a ver, Jennifer, tiene usted una enfermedad inflamatoria crónica de la vesícula, pero puede llegar a tener un cuadro agudo y entonces la va a traer al servicio de urgencias. Lo ideal es programarla ya para no tardarnos más tiempo. Oiga, doctor, pero es que yo quisiera que no me apareciera ahí una gran cicatriz y todo. Ah, bueno, es que hay otras técnicas, hay una alternativa. Podemos hacer lo que llaman la cirugía laparoscópica. Ustedes la conocen como la cirugía del rayo láser, pero no, se llama cirugía laparoscópica. Podemos intentar hacer eso. Sin embargo, usted es la que decide si quiere que hagamos la cirugía ya, en un mes, en 2 meses, sobre todo si es a nivel particular, porque tiene que pensar en presupuesto. Y entonces le dice, bueno, sí, pues es como usted ya me explicó, pues vayamos programando, porque ya lo hablé con mi familia y pues yo creo que sí, ya nos vamos a decidir por la operación. Ah, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer todos los preoperatorios, que son los exámenes que nos faltarían en caso de que requiriera cardiología, electrocardiograma, placa de tórax, etcétera. Pero también le podemos decir, bueno, es que usted ya no necesita más estudios de los que ya tenemos, nos dan toda la información necesaria y lo único que necesitamos es la valoración del anestesiólogo y poner una fecha quirúrgica. Y entonces ya el paciente toma la decisión, porque también le puede decir, oiga, ¿y si me hace la cirugía que dice usted abierta, esa cómo es, que es una rajadota? No, tampoco se hacen ya incisiones como antes, que eran incisiones sumamente grandes. No, ahora ya son más pequeñas y también se puede operar de una manera abierta y nosotros en medicina le llamamos a cielo abierto. No que me salga a la calle y ahí en el jardín le esté operando, no. Es que hago una incisión amplia para ver, no 2 o 3 orificios pequeños para la laparoscópica. Entonces, si yo le explico así, el paciente de alguna manera va a entender y su familiar va a decir, pues ándale, hija, pues ya de una vez. Además, ya dijo el doctor que no se te va a mirar prácticamente y vas a poder usar tu bikini, ¿verdad? Porque muchas veces lo que le preocupa es el bikini, ya no le preocupa quitarse la vesícula. Ah, pero en el cambio, en el mecanicista, ¿qué crees? ¿Cómo está usted, doña Lupita?
Fíjese que su doctor se incapacitó y va a tardar como 3 semanas, le dio COVID y pues no va a poder venir. Mientras tanto, pues yo la voy a atender. Yo, soy el doctor Sánchez Mendoza y resulta que pues yo le voy a hacer su operación, nada más que necesito que ya me defina, porque hay muchos pacientes antes que usted y si usted me dice ahorita que no, pues yo me la brinco y voy programando según tengo aquí la lista. O sea, ya no le importa la edad, ni el sexo, ni el tipo de patología que tiene, sino lo que le importa es programarla porque la lista está muy grande. O sea, la lista es primero, no la paciente. Ah, porque acuérdese que también, si el director me manda un paciente recomendado, pues se entra el recomendado, ¿eh? Entonces, vea cómo en ese momento el paciente va a decir, a ver, espéreme, entonces ya no le importa mi salud, le importa más que si es recomendado o no, o que si la lista está muy larga o muy corta. Vean ustedes cómo eso desvirtúa en mucho la calidad de la atención del médico y entonces el paciente va a decir, pues como que yo creo que mejor me voy a otro lado, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el ejemplo dice, doctor, tomé todo el tratamiento con mi hijo, pero me sigo sintiendo igual, mis dolores siguen. El médico, bueno, le voy a dar el mismo medicamento, pero aumentando la dosis y vemos cómo nos va. Nos vemos en un mes para su próxima cita. Sí, siguiente y ya, eso es todo. Cuando bien le va, porque otras veces resulta que ese tipo de, digamos, de relación se deteriora tanto como cuando llegas a esas consultas del ISSSTE, y a mí no me la van a contar. Yo fui como paciente, llegué y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se me quedó así, medio levantó la vista y se quedó agachada la persona, ni siquiera me miró si estaba gordo, flaco, alto, si era yo, endomórfico, mesomórfico o ectomórfico, no supo. Anótale ahí porque a lo mejor no vas a saber tampoco qué es endo, ecto o meso. Y pues, ¿y qué tiene? Ah, pues fíjese que tengo una cefalea y tengo... A mí hablen en palabras comunes. Pues tengo cefalea, tengo fiebre y tengo mialgias y artralgias. ¿Por qué me dice eso? Pues porque soy médico, amigo, y vengo porque tengo la necesidad de una incapacidad. Es lo que tengo. Ah, bueno. Y entonces, ¿sabes qué hizo? Con sus manos enguantadas, una mascarota gigante que se puso de esas de plástico, llegó y me tocó así de los antebrazos y de las muñecas. Y a ver, tómele la saturación de oxígeno, a ver, tómele la temperatura. A la enfermera le dijo así, ya, no me puso el estetoscopio, nunca me vio si respiraba bien, si tenía cianosis, nada, nada. Y resulta que ya, pues bueno, le voy a dar la incapacidad. Bueno, ¿y con qué me quito los dolores, amigo? Pues, ¿qué no se puede usted comprar los medicamentos? Sí, sí puedo, pero dime qué voy a hacer. Dame las recomendaciones, ¿no? ¿Qué me vas a mandar algún estudio? ¿Sabes qué terminé haciendo? Yendo a unos laboratorios particulares, me pedí mi estudio de check-up de laboratorio, una química ampliada o una bioquímica ampliada, exámenes que incluyeron hasta pruebas de función hepática, mi placa de tórax, y yo solo me tuve que valorar, porque esa es la calidad de la atención médica que existe a nivel institucional. Y entonces, ¿qué haces? ¿Cuál relación médico-paciente? ¿Sabes que salí muy contento de ahí? ¿Tú crees que a mí me satisfizo la incapacidad? No, a mí me tenía postrado las mialgias y las artralgias. Eran severísimas. Y la fiebre fue pasajera, fue de un día o dos, ya, se me quitó. A mí lo que más me molestaba era el insomnio. Y aunque tomaba melatonina, anótale ahí a ver qué será la melatonina.
¿Esa dónde sale? ¿Dónde la venden? ¿Quién la produce? ¿Para qué sirve? Me tomaba melatonina y no se me quitaba. Y no podía dormir, estaba despierto las 24 horas. Si acaso dormía 1 hora, era demasiado. Y el sonso que estaba ahí de médico general, ni por enterado, ni por enterado. ¿Por qué? Porque no tuvo una relación médico-paciente. Ocurrió que pasaron los 14 días y voy a mi siguiente revisión. Fue una persona diferente, ya no estaba el mismo. Eso entra dentro de la mecanicista porque ya los van rotando, los iban cambiando y entonces llego y me toca una doctora y pues, la saludo cordial y todo. Hola doctora, ¿cómo está? ¿Y ahora qué viene? Ah, pues tengo de esto, la vez anterior así, y mire, aquí están mis estudios, me los tuve que ir a tomar a nivel particular porque no me mandaron absolutamente nada, ni la medicina siquiera. Y bueno, ¿y qué tomó? Ah, pues tomé ivermectina y tomé acitromicina y tomé melatonina para lo del que no podía dormir y acetaminofén. ¿Y cómo siguió? Pues hasta ahorita muy bien, me siento bastante mejor, me siento muy recuperado. Ya lo único que me siguen doliendo son articulaciones, nada más. Ya los músculos prácticamente no me duelen, las articulaciones sí me duelen. Ah, bueno, le voy a dar otros 14 días y ¿qué cree? Dígame, pues ya se va a trabajar. Ah, sí, oiga, ya me hizo una prueba COVID. No vaya a ser que tenga yo, como dicen en el pueblo, no vaya haciendo que tenga yo COVID. Ah, no, pues no tenemos la prueba. ¿No se la puede usted hacer? Bueno, le voy a dar la noticia. Ya me la hice, la tuve que ir a pagar, porque nadie aquí en esta institución me la hizo. Ya habíamos perdido relación médico-paciente. Ya estaba yo muy enojado. ¿Por qué? Porque tuve que pagarme todo. Vean cómo nosotros mismos como médicos propiciamos que el paciente llegue con la espada desenvainada y diga, a ver, pues, yo no veo quién me la hizo, sino quién me la paga. Y resulta que ese día que estabas dando tu consulta tranquilamente, llega el paciente furioso y te dice hasta la despedida. Yo no le dije la despedida, simplemente le dije que qué mal trabajaban, porque fue la verdad. Entonces, vean ustedes que lo pueden sufrir en carne propia y créanme que es mucho, muy desagradable hasta cuando te pasa, es cuando dices, tengo que modificar actitudes. ¿Vale? ¿Quién sigue? ¿Nadie? Ay, qué bueno. Ya nos vamos a comer todos, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí. Una respuesta. Ya hablé con el doctor Castro y ¿Y me qué? dijo que nos veíamos el jueves. Sí, ya me dijo, ya hablé con él. Ya quedamos. Ok. Sí, ¿a dónde se van a ver? ¿En el jardín? ¿O no? Diga, quedamos ¿No? en el jardín. No, ¿Que en Zoom. te había citado? No, ya no, eso ya pasó el olvido. Ah, bueno. Porque Pero entonces mañana nos vemos normal, a las 7:30. no, que como que mañana dijimos que otro tema, ¿no? Ahora ya estamos esperando, estamos aquí puestos. Ay, no, ya No, que nos tenemos que ir a comer, si no nos vamos a desmayar. Se nos caen las mallas, ¿no? Nos desmayamos. nos desmayamos. Vamos a ver ahorita si traigo aquí, si me dan carta abierta, busco un tema que tengo sobre RPBI. Déjame ver. Segundo. Ay. Aguánteme un segundo.
Bueno, una de las partes importantes que no podemos pasar por alto es el manejo y disposición. ¿Y esto qué? Aquí está. El manejo y disposición, si me puedes dar ya vista para que pueda yo presentarles. Ya, doctor. ¿Ya? Bueno, el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos que está contemplado dentro de la norma oficial mexicana 087 SSA1 de 2008. Esta nos implica que debamos manejarla adecuadamente. Todos los días, cada uno de nosotros generamos una cantidad importante de residuos que no son peligrosos habitualmente. Hablamos de basura municipal. Sin embargo, cuando nos referimos a los residuos peligrosos biológicos infecciosos, estamos hablando en particular de aquellos residuos. ¿Ahí están viendo todos? No, doctor. Estamos... Entonces, ¿no me has compartido? ¿Seguro? Sí, usted ya aparece como anfitrión. Sí, doc, ya le puse como anfitrión. ¿Sí? ¿Y ahí están viendo ya? No. No, doctor. Ay, entonces, ¿qué? Es que no he puesto yo creo que compartir pantalla. A ver, déjame ver. A ver, ahí. Ahí ya, compartir pantalla. Ahí, ¿dónde está? ¿Ya? ¿Ya me ves? Sí, está cargando la presentación. Ya. Sí, ahora sí. ¿Me ves? Ahora no me ves. Entonces, nosotros en lo que se refiere a los residuos peligrosos biológicos infecciosos, necesitamos tener como hospital un objetivo estratégico que signifique que todo lo que nosotros hagamos de acciones cotidianas para el adecuado manejo de todos estos residuos impacte de la manera menos negativa. Esto es, que no dañemos el medio ambiente virtiendo, por ejemplo, el líquido de la diálisis peritoneal. El líquido que surge y sale como resultado de una hemodiálisis, que no puedo contaminar el drenaje con eso, que no puedo hacer mezcla de basuras, que no puedo hacer que el personal de limpieza vaya y limpie la sangre que se me cayó en un piso ahí por descuido, que no puedo poner una jeringa con sangre en una basura municipal, y así sucesivamente. Entonces, esos objetivos me obligan a que yo tenga que ser cuidadoso y evitar sanciones a la institución o sanciones personales al médico, enfermera, interno de pregrado, etcétera, porque le puede costar en lo económico algo muy caro. Recordar que el manejo de los residuos peligrosos va a significar mucho dinero y esto implica que nosotros seamos cuidadosos porque todo eso que son residuos peligrosos van a llevarse a un sistema de manejo final para su destrucción, de tal manera que eso cuesta mucho dinero. El fundamento legal de esta norma implica que sepamos que está incluido dentro de las políticas en la Constitución de los Estados Unidos, en la Ley General de los Cuidados en el Medio Ambiente, en la Ley General de Salud, además de que la COFEPRIS maneja una ley federal para el tratamiento y disposición de estos residuos. Además, existe
como ya se dijo, un comité de seguridad e higiene en el trabajo, quien se encarga también de vigilar que se dé cumplimiento a este reglamento de la seguridad e higiene y del medio ambiente en el trabajo. Nosotros como trabajadores de la salud nos convertimos en supervisores de nosotros mismos. Por eso es que a veces una enfermera te llama la atención y te dice, oiga, doc, pues no tire así la basura, así le enseñaron en el tercer año, y te empiezan a echar la aburridora a las enfermeras, ¿eh? Asimismo, esta ley, esta norma oficial mexicana se correlaciona con otras normas oficiales como son la de la atención de las parturientas, dijimos que era la 007, dijimos que para el manejo de la sangre y sus hemoderivados, asimismo también dijimos que se correlaciona con otras normas como serían la norma de la infraestructura de los hospitales y así sucesivamente. Entonces, es importante que nosotros entendamos que establece que el requisito fundamental de esta norma está en el envasado, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que genera cada establecimiento. Así nosotros vamos a saber que los diferentes establecimientos se van a evaluar de acuerdo, como dijimos, a primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. No son los mismos residuos que genera un centro de salud, que un hospital general, o que un hospital regional, o que un tercer nivel, centro médico. Cada uno generan diferentes y se miden en base o a partir de el número de camas que manejen y o por los servicios que se otorgan. Así, por ejemplo, un centro de salud sí tiene un laboratorio y genera determinada cantidad de residuos en base al número de pacientes que va a muestrear. ¿Tú crees que un centro de salud va a muestrear a 500 personas? No, porque tan solo el Hospital General va a tener un muestreo de 150 pacientes en piso o en urgencias ese mismo hospital, otros 50 pacientes. Entonces ve que el muestreo es totalmente diferente. Y un centro médico, no sé si llega a muestrear hasta unos 500 o a 1000, ¿verdad? Dependiendo su capacidad como centro asistencial. Es necesario que nosotros entendamos que entonces para poder llevar a cabo esto, primero tenemos que definir qué son los residuos. Entonces, estos residuos, para que se hable de que son peligrosos y son biológico-infecciosos, se quiere referir a la presencia de aquellos residuos que tienen bacterias, virus y otros microorganismos que tienen una capacidad de infectocontagiosidad y que pueden ser tan tóxicos que estos pueden ser diseminados fácilmente en cuestión de horas o días, de manera tal que nosotros podríamos contaminar todo un ambiente, todo un pueblo, si no cuidamos la disposición de estos residuos, sobre todo cuando muchos de estos residuos, por descuido, se vierten a las riberas de los ríos. Y si ustedes dicen, ¿cómo puede ser posible? Sí, hay gente muy descuidada y que lo hace intencionalmente y contamina. Entonces, así vamos a tener catalogados a los establecimientos que producen los residuos. Y aquí tiene usted que si tiene usted su consultorio, también ahí tiene residuos que algunos de ellos pudieran ser peligrosos, pero la gran mayoría son basura municipal. Pues tiro una torundita que no está empapada en sangre, tiene apenas una gota, pues la tiro en la municipal. Ah, no, pero es que tomé una muestra y no tiene nada de residuos de sangre en la jeringa, la puedo echar en la municipal. Ah, pero no, es que tengo una aguja con la cual tomé la muestra
y entonces la pongo en la municipal así, impunemente. No, tengo que ubicar ese punzo cortante en un recipiente que tiene que cumplir unas especificaciones para que quede en objetos punzocortantes, como serían lancetas, agujas, bisturí, hojas de bisturí, para que ahí queden de una manera en que no vayan a causarle un daño a quien va a manejar eso, que es la persona de intendencia, a mí mismo, a la enfermera o a otras personas. Es necesario que también consideremos que existen laboratorios de producción de biológicos, aquellos que están ahorita trabajando para las vacunas, aquellos que están trabajando para algunos fármacos o aquellos otros laboratorios clínicos de los hospitales donde se manejan orina, heces, sangre y donde se hace bacteriología, ¿verdad? Los medios de cultivo. Pero también habrá otros laboratorios donde se requieren para enseñanza e investigación, como podrían ser los bioterios. Por ejemplo, el Hospital Gea González tiene su bioterio, el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI tiene su bioterio, y ahí se hacen prácticas, y entonces tenemos desechos animales que de alguna manera pueden tener bacterias o virus y que pueden ser potencialmente los que nos contaminen. Es importante entonces que cuando usted vaya a un hospital, pregunte, ¿sí?, cómo es que se está dando el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, y que estos residuos son habitualmente conducidos por una ruta que se llama ruta del RPBI, o sea, ruta de traslado de los residuos. Ahora bien, es necesario que nosotros consideremos que como generadores de residuos pueden ser personas físicas o morales. Una persona moral es una institución, una empresa. Por ejemplo, el Hospital Metropolitano del Grupo Ángeles es una persona moral. ¿Por qué? Porque es un edificio, lo constituyen un grupo, pero las personas físicas somos los que ahí trabajamos, de manera tal que somos los médicos, las enfermeras, el técnico de rayos X que le puso el medio de contraste, es el de laboratorio. Somos las personas físicas, que somos los que vamos a disponer de esa basura y la vamos a depositar en los recipientes que ya están señalados con ese fin. Entonces, vean ustedes cómo esta norma oficial nos obliga a que tengamos como requisito una adecuada separación de la basura, colocarla en bolsas que para la basura municipal serían negras, que para los residuos peligrosos son bolsas rojas, y que en la bolsa roja no puedo poner las agujas ni los cortantes. Tiene que ser en un recipiente compacto, cerrado, y que tenga un orificio por donde se van a ir arrojando esos objetos punzocortantes, y que debe de tener una resistencia contra impactos, pero impactos moderados. No puedes tú agarrar el objeto y azotarlo para que se vaya a romper, no. Resisten cierto impacto y no permiten que se perfore tan fácilmente con el bisturí o la aguja. De tal manera que vamos a ver que los niveles 1, por ejemplo, clínicas de, pues digamos, centros de salud o clínicas de medicina familiar, que es lo que frecuentemente el médico general es donde trabaja, entiéndase clínica de medicina familiar del IMSS o del ISSSTE, que son clínicas, a veces clínicas rurales. Ahí es donde vamos a tener pequeñas bolsas que casi siempre van a cumplir con una finalidad limitada, porque nuestra generación va a ser muy pequeña, ¿sí? Vean cómo dice que de 1 a 20 análisis al día. En el nivel 2, donde ya se incluyen hospitales y los laboratorios son más grandes, entonces los análisis pueden ser de 21 a 100 análisis al día. Esto sin tomar en cuenta que
El servicio de urgencias está trabajando a las 24 horas y está generando 24 horas, ¿eh? Y hay pacientes que le puedes repetir el estudio 3 o 4 veces. Y en el nivel 3, ve cómo ya implica que son más de 50 camas, obviamente que es fácilmente rebasada esta cantidad de muestreo, son de más de 100 análisis al día, porque estamos hablando de un centro médico que tenga 700 camas. Imagínate cuántas muestras generan en 24 horas. Ahora bien, nosotros debemos considerar que el objetivo de esto es que nosotros limitemos el posible daño que nos pueda causar un residuo de esta índole. Y el primero que se tiene que proteger es el personal de salud para evitar que él o su familia sufran las consecuencias. Tan es así que ahorita, en esta época de COVID, todo lo que signifique el manejo de esos residuos es doblemente vigilado para que la gente de limpieza, el personal en general, no se vaya a infectar. Por eso es que las áreas COVID tienen que tener un manejo mucho más especial, tanto con los uniformes, con las batas, con las cubrebocas, con los gorros, todo para que no se vayan a infectar, ¿sí? Dice aquí, establecer un sistema confiable y seguro para el manejo y control de los residuos que se generan en la operación cotidiana, es decir, con las habituales actividades que realizamos. Si nosotros vemos que las actividades cotidianas las hacemos adecuadamente, no tenemos por qué estarnos preocupando. Sin embargo, existen algunas actividades que salen de lo común. Por ejemplo, voy a operar a un paciente que es VIH positivo, pero lo tengo que operar porque así lo implica su padecimiento. O es que le digo, no vayas a un hospital exclusivamente para pacientes con VIH. No, lo tengo que operar ahí. Y entonces tengo que usar ropa desechable que la tengo que ubicar en unas bolsas, ¿sí? De lo que es la basura municipal, pero porque esas ropas desechables no van a estar empapadas en sangre. Cuando estén empapadas en sangre, las pongo en bolsa roja y entonces pongo ahí ropa contaminada, VIH. Pero aparte, puede ser un paciente que no sea cero positivo, que aparentemente es normal, pero yo no lo sé que sea VIH positivo, no me lo dijo, yo no lo pregunté y el paciente lo ocultó. Y yo lo estoy operando como un paciente común y corriente. Y entonces es un paciente que va potencialmente a contaminar porque yo no hice la separación, porque nunca estoy enterado de que tuvo VIH. O es un paciente que tiene una hepatitis C bien diagnosticada, está en un tratamiento ahí para sobrellevar la situación. ¿Y qué creen? Que yo no lo sabía y durante el procedimiento alguien se dio un pinchazo y con una aguja que había sido utilizada para tomarle una muestra a ese paciente. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues ya se infectó, pues no de VIH, pero sí de una hepatitis. Pero como nunca se lo pregunté, no hice un buen interrogatorio, pues ya no supe. ¿Y cuántas personas quedaron expuestas? Muchísimas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que es importante seguir los protocolos, ¿sí? Es importante también que aprendamos a que si nosotros identificamos bien los residuos, entonces sepamos que debe existir dentro del hospital un lugar a donde yo voy a depositar en forma transitoria esos residuos, es decir, lo que se generó del quirófano y que sean biológico-infecciosos, los que salieron del laboratorio y así sucesivamente, los que van a quedar en una especie de bodega. Y digo especie porque es un cuarto que tiene todas las paredes cerradas y un portón por donde va a tener el acceso el personal, y ese portón va a estar siempre en resguardo con un
una barra, una cadena o con algo que asegure que permanezca cerrado, de tal manera que al permanecer cerrado no debe haber contacto con los botes que están cerrados y que ahí van a quedarse con todo ese material, incluidos aquellos que fueron de, digamos, garrafas selladas a donde quedó depositado el contenido de los residuos de las hemodiálisis, por ejemplo, o de los del banco de sangre. Ahí van a parar a esos lugares, para que después de ese sitio se lo van a llevar a otro lugar para su desecho final. ¿Quién se lo va a llevar? ¿El camión de la basura de la delegación Iztapalapa? No, se lo lleva a un servicio particular que está sellado, que tiene sistema de refrigeración y que lo lleva a un destino final, sea para incineración o para una inactivación con métodos químicos, empezando, por ejemplo, por las bolsas de sangre que salen del banco de sangre. Esas las inactivan antes de mandarlas a ese cuarto de los residuos, las inactivan con cloro, de manera tal que no resulten tan peligrosas o tan riesgosas. Como ven ustedes, existen los biológicos infecciosos, sangre, cultivos, cepas, patológicos, y los no anatómicos o punzocortantes y misceláneos. Los tóxicos peligrosos son aquellos, por ejemplo, líquidos caducados que en el pasado, cuando se hacía revelado de placas, son muy tóxicos esos. Lo que sale de los líquidos de revelado tiene que envasarse en unas garrafas porque no se pueden ir a tirar a la basura ni a un drenaje. Son sumamente agresivos y tienen muchos químicos que se les llaman fijadores o líquidos cansados. ¿Por qué se llaman así? Porque ya fueron usados, ya revelaron, ¿sí? Y otros que podrían ser caducos como medicamentos, tabletas que se nos vencieron, no las administramos, se nos vencieron y ahora tenemos que eliminarlos. Y ahí tenemos, por ejemplo, analgésicos, antibióticos, retrovirales, todo eso. Es importante que entonces sepamos que la basura común, que es la que habitualmente tiramos en casa, pues ya está el papel, el cartón, el plástico, y si se dan cuenta, ahora ya también la delegación nos pide, ¿verdad? No que nos obligue, nos pide que hagamos en un acto responsable una disposición de la basura municipal a través de depositar los papeles, el cartón, el plástico en ciertos envases. Y por ejemplo, así hacemos nuestra bolsita de puros PETs, de todos los refrescotes que te tomaste, o de todos tus peñafieles, o de todas las botellas de agua de Bonafón o de Ciel que fuiste y compraste. Y entonces ya vas separando, y ahora hasta si puedes, las tapitas para que las lleves al reciclaje, para que hagan escobas, playeras, cubetas, en fin, zapatos, ¿verdad? Y con eso ayudas a organizaciones no gubernamentales, ONGs, que van a hacer con ello un reciclado para poder ayudar a, no sé, algunos orfelinatos, a donde tienen perritos como depositados ahí, que los recogen para darles ciertos cuidados y manutención. Entonces, vean que nos implica que nosotros seamos tan cuidadosos como nos sea posible. ¿Para qué? Vamos a suponer que yo le digo a la doctora Jacqueline, bueno, le voy a pedir que por favor le tome las muestras de sangre a este paciente para que le tome la química sanguínea, unas pruebas de función hepática y unos electrolitos. Aquí están los tubitos y aquí están la jeringa y la aguja. Pero no le he explicado la técnica de toma de muestras. Y entonces resulta que ya le tomó la muestra, todo iba bien, le hizo su asepsia y antisepsia, le puso la ligadura, le da el pinchazo en la vena correcta, toma la muestra de sangre en cantidad suficiente, le desliga y le pone su torundita ahí más o menos, para que no sangre.
Y resulta que ahora ya tiene la aguja cargada, perdón, tiene la jeringa cargada y va a empezar a depositar en el tubo. Pero resulta que no le indiqué la técnica correcta para que vaciara en ese tubo y entonces iba a darle el pinchazo a donde está el tubo y se lo dio en la mano. ¿O no? Sí le dio bien el pinchazo al tubo, se vació la sangre porque hace vacío y entonces ya se llenan los tubitos. Bueno, pues ahora le va a poner la tapita o capuchón a la aguja y en ese momento ya había hecho, todo iba muy bien y le va a poner la tapita y el capuchón y chúmpatelas, se da el piquete a su dedo porque no le atinó a la tapita que es el protector de la aguja. Vea cómo nosotros mismos, por no tener una capacitación suficiente y adecuada, nos podemos producir un daño. Doctor, Mande. ¿y qué es lo que se hace cuando hay un accidente donde hay contacto con la sangre del paciente? Bien, de inmediato tiene que acudir a el servicio de urgencias, pedir una consulta, le tienen que elaborar una nota clínica para que quede establecido que al estar realizando una toma de muestra y después depositar esta, tuvo súbitamente un pinchazo en su mano y que el paciente era un paciente con hepatitis o que tenía VIH, que tenía sífilis, X. Y entonces en ese momento el médico le toma todo su interrogatorio, le establece si tenía enfermedades previas, todo un historial. Una vez que ya tiene los datos del historial, le hace una exploración clínica, ve el sitio de la lesión, lo describe y acto seguido le toma una muestra al paciente, en ese momento ya se convirtió en paciente, y la manda al laboratorio para que le hagan prueba de ELISA, para que determinen cómo se encuentra la persona que en ese momento sufrió el accidente. Y hace un reporte de accidente de trabajo, ¿sí? Y entonces en este caso, si fuera el IMSS o el ISSSTE, medicina del trabajo toma nota de esto para que se catalogue como accidente de trabajo. Y usted, cuando es estudiante, becario, residente, queda establecido en medicina preventiva para que ahí medicina preventiva le dé un seguimiento y puede ser que le indique la pastilla del día siguiente, pero no para no tener hijos, para no tener VIH, le manda un retroviral advirtiendo que tiene que firmar un consentimiento para autorizar al médico epidemiólogo para que le diga si puede o no tomarse el medicamento. Si dice no, ahí establece, en este momento no, quiero consejo con el médico de medicina interna que valora pacientes de VIH. Y entonces lo pueden mandar a la clínica que se denomina Clínica Condesa, tiene diferentes establecimientos y ahí, en esa Clínica Condesa, le hacen su valoración y le dicen, lo que le conviene ahora es tómese por lo menos durante 3 días dosis de retroviral. Y con eso se intenta que por lo menos no tenga el factor de riesgo a su libre desarrollo y pudiera contener la posible infección. Ahora bien, cuando usted dejó establecido las cosas así, pues bueno, no hay tanto problema porque se le da un seguimiento. Pero cuando no lo hizo así y se dejó y una semana después, ay, es que fíjese que el otro día, ¿cuál día? Es que me dio un pinchazo así. ¿Y para qué nos avisa ahorita una semana después? ¿Por qué no nos avisó para hacerle también un panel viral para que se le viera si tenía antígenos si fueron antígenos de hepatitis A, B o C? ¿Por qué no nos avisó para hacerle una reacción de Paul Bunel o algún otro perfil de panel viral? Si nosotros no recibimos la información, pues se pierde la
importante oportunidad de que usted pueda ser atendido y que no se vaya con el padecimiento. Es importante que recordemos que algunas veces también nosotros generamos algunos residuos cuando hacemos procedimientos quirúrgicos como una apendicectomía, una colecistectomía, y esa pieza quirúrgica se tiene que mandar a estudio. Habitualmente las tenemos que mandar a estudio de anatomía patológica, y el estudio histopatológico indica que tengo que poner la pieza quirúrgica en un envase que pueda cerrarse en forma hermética, que tenga formol o formalina ya de perdida, y con eso lo mando, no alcohol ni agua, no, tiene que ser un fijador, formol, y se manda al estudio. Una vez que le hacen el estudio histopatológico, se le da un tratamiento a todas las piezas quirúrgicas que se van a ir a un destino final, porque en los frascos en que estaban se guardaron por lo menos un año y después se eliminan. De tal manera que todo lo que nosotros enviemos de ahí del quirófano tiene que ir en adecuados envases. Ahora bien, en ocasiones se nos olvida y no lo pusimos en formol, lo pusimos en agua. Esa pieza ya se va a lisar, es decir, se va a destruir porque no fue líquido formol. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues tengo que mandarlo a un destino final, ya no lo debo de abrir. No, pero era un gran tumor gigantesco de esos, un quiste de ovario gigante, un quiste benigno, era pues un cistadenoma, no era cistadenocarcinoma, era cistadenoma. Y entonces, ¿qué hago? Pues lo tengo que poner en un recipiente grandote con su formol suficiente y lo tengo que mandar al estudio histopatológico. No lo puedo tirar, prohibido tirar en la basura, no depositar en la basura, nunca, jamás. Se le manda al servicio de patología y ellos que le den el destino porque lo tienen que documentar en una libreta. Es necesario que nosotros entendamos esto porque muchas veces le damos la pieza quirúrgica al familiar. Lléveselo y al hospital fulano de tal, ahí se lo van a procesar para que sea más rápido todo. No lo debemos hacer. Está penado por la ley que una persona vaya en un automóvil con su pieza quirúrgica o que vaya en un vehículo público, una combi, una microbús, ahí va con su pieza quirúrgica, su botezote y su formol. Se le rompe, se le perfora, se le cae, lo que sea. Y entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que se vierta el formol en ese vehículo, ya contaminamos con un líquido tóxico que es el formol. ¿Sabes qué va a pasar? La gente va a tener enfermedad respiratoria aguda por toxicidad del formol. Los ojos le van a arder, la nariz no la va a soportar y va a sentir que enloquece y va a terminar en el hospital. ¿Y qué crees que va a pasar? Pues van derechito con el médico que le dio la pieza al paciente o al familiar. ¿Y qué crees que va a ocurrir? Se lo llevan detenido. Entonces, no busquemos problema a donde no lo hay y no se expongan. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto en el curso del tiempo es que debemos tener simple y sencillamente cuidado poniendo la pieza, como ya dijimos, en el líquido fijador. Sí, pero le tienes que hacer un documento que se llama solicitud de estudio histopatológico. No lo puedes dejar ahí sin identificar. Tienes que poner en el frasco a quién pertenece, qué tipo de pieza es, el número de expediente o de registro del Seguro Social o del ISSSTE, o sea, su número de seguridad social, y tienes que poner la fecha en que se extrajo la pieza, biopsia o lo que haya sido. Además de que tienes que poner en esa hoja qué estás pidiendo. Solo estudio histopatológico, histoquímico, citológico, ¿qué cosa? Son cosas diferentes, ¿eh? El estudio histopatológico es
cortes en la pieza vistas al microscopio. Bueno, obviamente sometidos al proceso del histoquinet para que queden piezas al corte en el microtomo, se pasan a la laminilla, se tiñen y después se van a ver al microscopio. Diferente sería el citológico, solo voy a ver qué células tiene, eso lo hago en un líquido de punción que le hice una punción al tórax y pienso que tenga un mesotelioma, pues le tomo líquido de derrame pleural y lo mando al citoquímico, veo qué células y qué componentes, como tiene proteínas, tiene sangre, qué celularidad, y así sucesivamente. Entonces vean ustedes que tenemos que identificar todo este tipo de muestras. Bueno, cuando hablamos de cadáveres de animalitos que sirvieron para estudio, por ejemplo, las cabritas que se les hacen histerectomías, los puerquitos, pues muchas veces los puerquitos, ¿qué crees? Terminas de hacer cirugía de vesícula en tu práctica, cirugía de hiato en la práctica que estabas haciendo, le quitaste el apéndice, le hiciste hemicolectomía, ya que lo hiciste pinole al pobre puerquito, pues ya, bueno, ya lo vamos a desechar. ¿Y qué crees que hace el que vende los marranitos? Pues déjemelo, doctor, yo me encargo de todo esto. Es un animalito que ya le pusiste efecto anestésico, porque no lo haces en vivo, tienes que poner anestesia. Y entonces los hacen carnitas, hazme favor. ¿Eso es correcto? Claro que no. Claro que no, porque estamos haciendo un uso indebido de un cuerpo, que en este caso es de un animalito. Era un ser vivo y pasó a ser cadáver. ¿Sí? También es necesario que nosotros consideremos que algunos laboratorios reutilizan algunas cosas, como serían de acero inoxidable o de aluminio, y otras veces encontramos que estos equipos ya no debieran utilizarse. En otros países se desechan. Por ejemplo, vamos a utilizar un laringoscopio y una cánula. El laringoscopio sí le puedo reutilizar porque es de acero inoxidable y lo voy a tener en unas soluciones que puedan ser esterilizantes, como serían alcacime y alcacide, o en algunas otras soluciones cuaternarias. Habrá que considerar que, por ejemplo,